Señor senador Briar, tiene la palabra. Presidente, el bloque oficialista va a acompañar por unanimidad este tema, me parece que es importante. No son temas que aparecieron por primera vez. Son síntomas que uno percibe en algunos momentos del pacto democrático que tuvimos con el doctor Alfonsín y que se continuó con los distintos cambios institucionales. Pero esto ya lo vivimos con una profundidad absoluta, porque nosotros hemos logrado en 1985, el 10 de diciembre, lo que significó el fallo 13 de la Cámara Federal, de la Capital Federal, que condena a las 3 juntas de comandantes y condena a la cúpula de Montoneros, que quedó medio escondido. La gente cree que solamente miramos con un ojo, que la justicia dice no. La justicia miró con 2 ojos. Lo que hizo esta entidad jurídica penal diferente en la imputabilidad a lo que significaban las 3 juntas de comandantes por cometer delitos de lesa humanidad, y se aplicó la doctrina de Roxin de 1960, que era el actor mediático por primera vez en la Argentina para castigar a los dictadores. Esto hizo que sea un delito de lesa humanidad y que quede incólume en la construcción moderna que tenemos de los derechos humanos, que sigue en formación. Y por el otro lado, se condenó a las cúpulas montoneras por asociación ilícita, por delitos cometidos, pero obviamente que tenían otra entidad, porque la lesa humanidad tiene legitimidad en tanto y en cuanto es la última custodia que tiene una nación, que eran los militares que se convirtieron de hecho y de derecho en terroristas de Estado, que es diferente a ser terrorista particular, lo que se le aplica al Código Penal. Y vamos a ver cuál fue la diferencia, por eso nosotros decimos que hubo síntomas negativos. Cuando llega Menem invoca la doctrina de la unidad nacional. Y en nombre de la unidad nacional, si se arrepentía y había perdón, podíamos indultar y dictar una amnistía. Y se dictaron varios decretos donde se indultaron a los militares, aún siendo delito de lesa humanidad, y se indultaron a los montoneros. Digo como dato objetivo, en nombre de la unidad nacional, cosa que fue muy cuestionada por la dirigencia política, por la opinión pública, pero en ese momento ocurrió eso en la Argentina, se rompió toda una estructura jurídica y construcción de nivel internacional que se venía armando. Así que este tema que hoy estamos repudiando, lo hacemos porque queremos parar cualquier otra nueva construcción que desarme este andamiaje jurídico de estándar internacional que tiene la Argentina en el tema de derechos humanos. Y debemos recordar que ahí viene la confusión de buena fe de mucha gente y de mala fe. ¿Por qué? ¿Por qué los militares siguen presos? Hay asesinos buenos y asesinos malos, de la teoría que uno escucha decir a Joffre, por ejemplo, ahora que es el nuevo director de la Escuela de Gobierno de la CIDE. ¿Se acuerdan ustedes el 24 de marzo que nos vino a enseñar que había asesinos buenos y asesinos malos, que había que también aplicar todo este andamiaje y desarmar todo esto de la lesa humanidad que perjudicaba a los militares que nos habían salvado del comunismo? Es una lógica perversa que tenemos que tener cuidado, y por eso tenemos que mostrar al presidente y a todos que la opinión pública democrática está atenta a estos temas. Y si no, tenemos que recordar que también en la época de Macri, y esto lo podemos decir con tranquilidad, la editorial de La Nación, al día siguiente que asume Macri, dice: debemos perdonar y ser humanitarios con los militares que lucharon contra el terrorismo privado de la Argentina y los montoneros. Le estaban ya marcando la cancha que tenía que indultar. En eso hay que ser honesto. Yo tengo diferencia con Macri. Macri no compró esa teoría. Sí apareció un fallo durante el gobierno de Macri. Ustedes deben recordar la teoría del 2 a 1. Con la teoría del 2 a 1 quisieron aplicar, rompiendo la lógica de la lesa humanidad, de que a los militares que habían violado sistemáticamente un plan criminal se le aplicaba la teoría del 2 a 1, entonces muchos podían quedar libres. Entonces, y ese fallo lo dio la Corte Suprema, con la nueva incorporación de Rosenblatt y el santafesino de origen peronista, ¿no acuerdo el nombre? Rosati. Esos dos incorporan esa lógica. Se arma un escándalo, la sociedad argentina sale a la calle, hace el repudio, y el Parlamento argentino en 48 horas
encuentra la vuelta jurídica porque no podía derogar para no aplicar la teoría del efecto retroactivo y que haya inconveniente de interpretación y declaran inconstitucional a la Corte Suprema, encontraron una salida que resolvimos en 48 horas y se votó prácticamente por unanimidad, salvo algunas excepciones. Se votó una ley de interpretación del 2-1, donde los delitos de lesa humanidad no se le era aplicable el 2-1. Se presentó a la Corte Suprema y se evitó el conflicto institucional porque la Corte Suprema aceptó que era constitucional esa ampliación e interpretación que hizo el Parlamento argentino y solucionó el problema de la Argentina. Ahora otra vez están probando, están viendo los límites de la democracia, están viendo el consenso que hay, porque hay que recordar que Memoria, Verdad y Justicia es de un alto impacto, porque lo que sabemos nosotros que cada cambio de gobierno y algunos poderes fácticos lo que tratan es de no modificar la historia, quieren resignificar la memoria, verdad y justicia y crear un nuevo discurso, la teoría, volver a la teoría de los demonios, volver a la teoría del perdón, y la verdad que eso, en eso los judíos hay que seguirle cuando hablan de memoria, verdad y justicia, el doble incumplimiento cuando se los mata y cuando se los olvida. Ellos tienen, y toda la humanidad tiene, presos de 101 años. Prieski, que estuvo en Bariloche durante muchos años y era el director de una universidad en Bariloche, fue extraditado después de muchos años. Todo lo que no entienden algunos que se quieren hacer los distraídos en Argentina, era delito de lesa humanidad lo que había cometido el nazismo. Entonces él había matado 335 italianos cuando estaba en Roma, en la ruta adriática, creo que se llamaba, bueno, el término exacto no me acuerdo del lugar, pero ¿saben lo que pasó? Nosotros le extraditamos a la Argentina porque era delito de lesa humanidad, se lo extraditó y sigue preso. Estaba leyendo un artículo que ya tiene 101 años, y ahí se paga, ahí no hay arresto domiciliario. Lesa humanidad es gravísimo, porque es el bien jurídico protegido. Todo delito penal tiene un bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido es la humanidad, entonces supera cualquier concepto. Por eso es que los derechos humanos tienen lo que se llama la aplicación sustituta. En el caso que un país no pueda actuar, actúa la justicia universal en cualquier parte del mundo. Y por eso es que fue condenado Asti, que fue visitado por estos 7 senadores, fue condenado en Francia en ausencia, porque ahí permiten la condena por ausencia, y el mismo Videla, si hubiera vivido, estaba condenado en Alemania por el tema de bebé. Porque entonces acá lo que hay que entender es que en la Argentina no es que se lo persiguió, se lo persiguió porque correspondía, se lo persiguió en Francia, se lo persiguió en Alemania, se le persiguió a Pinochet en Inglaterra, se lo trasladó a España y se comprometió Chile a jugarlo, pero el delito, la lesa humanidad y los derechos humanos son universales en el mundo occidental, y es lo que tenemos que entender, y gracias a Dios, que es lo que tenemos que cuidar. Y por eso acá tenemos que curarnos en salud y ver que esto es una escalada que se viene, porque el poder fáctico quiere resignificar el tema de los derechos humanos y hacernos aparecer que ellos actuaron para salvarnos de algo. Lo que tiene que quedar muy claro con esto redondeo, presidente, y apoyamos, y esto es un repudio a estos 7 que se fueron ahí, que ahora tienen alguna vergüenza y no saben cómo se fueron, y para ese equipo de fútbol se sacaron junto con todos los genocidas una fotografía. Lo que tienen que entender es que nosotros no estamos defendiendo que la democracia quede en estado de indefensión si nuevamente los montoneros o alguien hace terrorismo de privado. Nosotros lo que le estamos enseñando con todos estos fallos es que tenemos que hacer la represión legal con la Constitución en la mano y no hacer justicia por mano propia desde el terrorismo de Estado.